Comunicaciones y tecnologías de la información. Con Gabriel Sosa Plata, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a Media Telecom Convergencia Plena, martes de telecomunicaciones. Pues ya estamos aquí el equipo de Media Telecom, Irene Levy. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Gabriel. Jorge Fernando. Y Jorge Fernando Negrete. ¿Qué tal, Irene, Gabo? Buenas noches, gusto pues, saludarles. Martes de muchas noticias, ¿no? De mucha información sobre el sector de las telecomunicaciones. Les recuerdo nuestros números telefónicos. Bueno, nuestro único número telefónico, que es el 51-66-1025. Sí, bueno, es que ya ve que los últimos dígitos tiene que ver con la frecuencia de la estación que usted escucha, Noticias MBS. Y también vamos a recordarle a nuestros radioescuchas el Twitter, más bien. Mi Twitter es @soyIreneLevy. Y el de Jorge Fernando. JFNegreteP. Y el de su servidor, que es @Telecom y Medios. Noticias importantes, le comentaba del sector. Alejandro Puente pide una tercera cadena, Emilio Azcárraga también. En fin, le invito a escuchar el espectro noticioso y regresamos para comentar estas noticias. Espectro noticioso. La semana pasada, la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable celebró su Expo Canitec en Acapulco y se pronunciaron varios personajes sobre el futuro del sector. Alejandro Puente, presidente de la Canitec, dijo que no había ninguna razón técnica o jurídica para que la COFETEL siga deteniendo el proceso para licitar frecuencias para nuevos canales de televisión abierta. Opinó que la licitación debería de ser por regiones. Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa, dijo sí a la tercera cadena de televisión, pero siempre y cuando las reglas creen un mercado parejo para la competencia. Por su parte, José Luis Peralta, comisionado de la COFETEL, expresó que el negocio de la televisión comercial será inviable en el futuro y recomendó una televisión pública que no dependa del gobierno federal. También dijo que es mejor desplegar más servicios de telecomunicaciones. El comisionado Alexis Milo también opinó y dijo que el estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México contenía datos desactualizados y no estaba apegado a la realidad del mercado mexicano, por lo que la crítica que le hiciera a América Móvil era válida. Por ejemplo, no tomó en cuenta la reducción de tarifas ocurrida en 2011. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información pidió a la COFECO ratificar su postura y rechazar la concentración Televisa y Usacell. Sostuvo que la fusión de los consorcios que controlan la televisión comercial en México afectaría la producción y distribución de contenidos audiovisuales, así como el mercado de la publicidad. Entró en vigor una norma oficial que beneficia a los consumidores y obliga a los operadores de telecomunicaciones a dar a conocer reglas claras para la contratación de servicios. La intención de la norma es que los usuarios cuenten con información suficiente previa a la contratación de servicios de telefonía o televisión de paga. El presidente Felipe Calderón pidió mesura a los medios de comunicación durante el actual proceso electoral para no romper el equilibrio informativo. Aseguró que los medios tienen la responsabilidad de abrir espacios al debate, la reflexión y las ideas de todos los partidos y candidatos. Espectro noticioso. Bien, estamos de regreso en Media Telecom Convergencia Plena. Le recuerdo nuestro número telefónico 51-66-1025. Irene Levy, pues acabamos de escuchar estas noticias relevantes del sector y ahí es importante hacer una acotación en relación con esta norma oficial para proteger a usuarios de telecomunicaciones, que es un tema sensible que yo creo que le importa a nuestros radioescuchas porque tiene que ver finalmente con sus bolsillos, Irene. Sí, claro que sí. No, en efecto, no ha entrado en vigor la norma. Lo que sucede es lo siguiente. Hoy por hoy no se tiene la facultad en ninguna de las autoridades para registrar los contratos de adhesión de las empresas de telecomunicaciones. Entonces, como sabemos todos y lo hemos padecido, existen muchísimas cláusulas abusivas en ellos y nadie puede hacer nada o no ha hecho nada hasta ahora. Con esta norma oficial liderada por Profeco y Cofetel, lo que se pretende es que ya tengan las empresas de telecomunicaciones la obligación de registrar sus contratos de adhesión y con ello, pues Profeco ya podrá revisar que efectivamente cumplan con la ley de protección al consumidor y que no hay cláusulas abusivas. Y además la norma oficial
introduce una serie de obligaciones de información para aquellos que todavía no contratan el servicio y durante la prestación del servicio, para que estemos bien informados qué es lo mínimo que deben informar y dónde lo deben de informar y cuándo. Y me parece de la mayor importancia. ¿Qué pasa ahora? Está en consulta todavía. Terminaron las consultas formales de COFEMER y ahora se abre una ventana de 45 días para nuevas consultas. Hay que recordar que ya se había publicado el proyecto de norma el 4 de abril de este año. Muy importante este tema, hay que seguirle la pista, ¿no? Oye, Irene, pero ejemplifiquemos, por ejemplo, se ha hablado, por ejemplo, el consumidor de algunas cláusulas abusivas, por ejemplo, de los plazos forzosos cuando se compra un teléfono celular o de esto de internet, de que te ofrecen gato por liebre. En fin, ¿qué sucede con estos aspectos, digamos, tan puntuales? Sí, mira, por ejemplo, en el caso de los plazos forzosos siguen siendo posibles. ¿Por qué? Pues porque también hay que entender que a veces los plazos forzosos incluyen el costo de un equipo que se está amortizando durante el plazo. Pero hay algunos que son excesivos. Hay algunos que son muy excesivos. largos. Entonces la pena convencional, lo que dice, por ejemplo, la norma, la pena convencional no podrá exceder del saldo insoluto del plan, porque muchas veces lo que nos pasaba es que tú tienes un plan y salirte del plan te costaba más caro que seguir pagando el resto de los meses que te faltaban, cosa absurda. Eso ya va a estar prohibido. Ese es un ejemplo de cosas, Gabriel, que me parecen muy importantes, y así hay otras. Los invitamos a la página de Observatel, a la página de Profeco, donde vienen estos temas que son de la mayor importancia. Esto es muy importante. Creo que la invitación a nuestros radioescuchas es que participen de una u otra manera en este proceso de información, porque tiene que ver con nuestros bolsillos, porque las prácticas abusivas, vaya que son frecuentes en telecomunicaciones. De ahí que la Profeco maneje estas estadísticas realmente importantes, ¿no? De cuántas son las quejas. 25% de las quejas, de todas las quejas que hubieron el año pasado, son de telecomunicación. Sí, un caso muy grave. Por otra parte, Jorge Fernando, pues se habló de la televisión, de esta famosa tercera cadena. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Cómo ves mañana? ¿Crees que haya luz verde sobre este tema allá en el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones? Mira, es un tema muy delicado porque justamente se vincula con otros temas colaterales, que es el uso de la banda de los 700. En América Latina, por ejemplo, tú te encuentras en este instante que esa banda está pensada para la banda ancha, es decir, destinada para movilidad de dispositivos móviles. En este caso hay que ponderar que la política de radiodifusión siga siendo eficiente, siga promoviendo señales abiertas de televisión, pero también teniendo una reserva muy precisa y clara para la banda ancha. Si no, corremos el riesgo de que nos pase lo que está sucediendo en España en este instante, donde ya hay un conflicto muy claro por la devolución del dividendo digital. Entonces, hay la oportunidad de poder trabajar en la materia sin esperar necesariamente al apagón analógico. Entonces, pero al mismo tiempo definir la política de radiodifusión en TDT y al mismo tiempo dejar el espectro necesario para banda ancha. Pero a ver, Jorge Fernando, ¿sí vamos a tener tercera cadena o no? Como que ya no te vemos tan seguro de que quieras, caray. No, es que francamente, si no hace las cosas a tiempo, las cosas se te van también traslapando con otros temas adicionales. Yo creo y estoy convencido que debe haber una tercera cadena, pero también tiene que existir espectro para banda ancha. Creo que tenemos que trabajar todavía más en las características del tipo de espectro que se le va a dar a las televisoras. Por ejemplo, si van a ser 4 señales digitales o 2 en el mismo espectro y otra parte para la banda ancha. Entonces, habría que discutir más esto. No creo que sea tan fácil. A ver si en el resto del programa podemos comentar algo más. Lo invito también a que, pues si usted quiere ver este programa en webcam, pues le ponga al sitio en internet www.noticiasmbs.com. Vamos a un corte. Síguenos en Twitter @Media Telecom. y en Facebook. Media Telecom Información Estratégica. Regresamos. Media Telecom. Convergencia plena. Telecomunicaciones para el desarrollo de México. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. En solo un año, el número de suscriptores de banda ancha móvil creció en México 107.3%. Según el indicador de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, los segmentos más dinámicos durante el primer trimestre de 2012 fueron la televisión vía satélite, el tráfico internacional de entrada y el tráfico de minutos cursados en las redes móviles.
La COFETEL explicó que estos resultados positivos del sector están relacionados con el dinamismo de la economía nacional los 3 primeros meses del año, durante los cuales el Producto Interno Bruto creció 4.6%. Durante el periodo, la televisión vía satélite creció 26.9% con casi 6 millones de suscriptores. En cambio, la televisión por cable tuvo un crecimiento de apenas 4.2% y cuenta con 5.6 millones de abonados. Desde el último trimestre de 2011, la televisión satelital superó en suscriptores a la de cable. En general, esta tendencia se repite en los principales mercados de América Latina. El segundo segmento más dinámico fue el tráfico internacional de entrada, que creció 26.6% debido a la recuperación de la economía estadounidense, pues 95% del tráfico proviene del vecino del norte. Por su parte, el tráfico de telefonía móvil creció 15.8%. Al final del periodo se sumaron 1.8 millones de nuevos accesos móviles. El parque celular alcanzó la cifra de 95.6 millones de líneas y una penetración de 85.1 celulares por cada 100 habitantes. Esta densidad sigue siendo inferior a la de otros países de la región, como Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Venezuela. El crecimiento más relevante fue el de la banda ancha móvil, que pasó de 4.1 a 8.7 millones de suscriptores, es decir, un crecimiento de 107%. Y es que la demanda de datos sobre los servicios de voz sigue expresándose con una tendencia alcista entre los operadores. Al respecto, la COFETEL no se refirió al desempeño de la banda ancha fija en el país. Finalmente, la COFETEL informó que la competencia en el mercado de las telecomunicaciones ha generado que los operadores ofrezcan paquetes con tarifas atractivas y cada vez más económicas en términos reales. El organismo espera que el sector siga creciendo en los próximos trimestres. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Estamos de regreso, 5166-1025, para que nos llame, para que nos comente, después de escuchar estas noticias interesantes. Ya tenemos también en la línea a el doctor Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctor Trejo del Arbre, buenas noches. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas noches. Saludos a Irene y a Jorge Fernando. Buenas noches, Raúl. Hola, Raúl, buenas noches. Doctor, pues, tema sin duda fundamental, de la tercera cadena, pero también esta posible decisión mañana de la fusión entre Televisa y Iusacell. ¿Cuáles son tus impresiones al respecto? ¿Tú cómo ves para dónde va a ir la decisión del órgano regulador antimonopolio en México? La verdad es que no tengo una idea fundada, Gabriel, no tengo información acerca de lo que pueda decidir la Comisión de Competencia. Si nos atenemos a la resolución de hace algunos meses, de comienzo del año, pues todo parecería indicar que la Comisión tiene que ratificar la postura inicial que tomó al considerar que no había condiciones para que la fusión entre Televisa y Televisión Azteca, en la propiedad de la empresa telefónica Iusacell, fuera compatible con las reglas mexicanas en materia de competencia. Y no parece que haya un cambio en este sentido, o no debiera haberlo, porque hasta donde yo sé, el mercado sigue siendo el mismo. Las empresas involucradas no ofrecieron cambios sustanciales en su punto de vista. Vaya, hoy en día las condiciones siguen siendo las mismas que en enero pasado, cuando la Comisión de Competencia, antes de abrir una serie de consultas y de escuchar las inconformidades que pudiera haber acerca de esta decisión, resolvió que Iusacell no podía ser compartida en su propiedad por dos empresas que hoy en día acaparan el mercado de la televisión mexicana, y que al tener una cantidad muy importante de frecuencia de televisión, el 94% de las que transmiten de manera comercial, incrementarían su acaparamiento de espectro eléctrico. Si hay congruencia en el comportamiento de los comisionados, vaya, y si hay, voy a hacer un calificativo más moral, decencia suficiente, yo creo que la COFECO debiera ratificar esta decisión. Y hablo de decencia y de incluso pundonor, porque vale la pena recordar que en los últimos días de enero pasado, cuando los actuarios de la Comisión Federal de Competencia fueron a las oficinas corporativas de Iusacell a entregar la notificación de esta decisión inicial, los engañaron, los amenazaron, los persiguieron
e incluso Yusacell se dio el lujo de, en una triquiñuela bastante infantil, pero paradigmática de los usos que suele hacer las empresas de Ricardo Salinas Pliego, de cambiarle el número, ¿no? El número, sí, exacto. En la calle de Montes Urales, donde está esa oficina. Vaya. Oye, Raúl, sí, pero además, a ver, yo te preguntaría dos cosas. Uno, en unos años, esta decisión va a impactar en el mercado, particularmente de las tablets, en unos cuantos años más. En cuanto se liberen tecnologías como LTE, la capacidad para transmitir señales de televisión por tablets va a concentrar, en el caso de Yusacell, pues un mercado de contenidos absolutamente inconcebible en este instante. Entonces, esta decisión tendrá un efecto en una concentración futura, por supuesto posible, no cierta en este instante, pero que hay que prever. Y la segunda es una reflexión de tipo también hasta político, porque las telecomunicaciones tienen una dimensión de análisis político, que es el tema de la democracia y la diversidad de expresión, la diversidad de opiniones. ¿Tú qué opinas en estos dos aspectos? Bueno, las señales inalámbricas llegan a las tablets y a todo tipo de dispositivos digitales portátiles, los teléfonos celulares, los smartphones, en fin, de tal manera que si quien tiene una presencia significativa en el mercado de la producción y la distribución del audiovisual, como es el caso de estas televisoras, más allá de la mala calidad de sus producciones audiovisuales, si quien tiene esta presencia significativa controla también una cantidad importante de capacidad de distribución de señales inalámbricas, pues sí, estamos ante un reforzamiento de la posición dominante que Televisa y Azteca tienen juntas ya en el mercado de la televisión mexicana. Oye Raúl, ¿tú ves alguna condicionamiento? A ver, yo en lo personal quiero descartar que les vayan a aprobar esta concentración sin ningún condicionamiento. En tu opinión, ¿habría algún condicionamiento que te dejara más tranquilo? Y si fuera así, ¿cuál es el condicionamiento que tú dirías, con este condicionamiento sí se aminoran los efectos dañinos en la concentración, Raúl? No encuentro condición alguna que pueda cambiar la situación dominante hoy en día de Televisa y Azteca en el mercado de la televisión. Vaya, no imagino qué podrían hacer para terminar con el acaparamiento de frecuencias, porque la única medida para que esto vaya cambiando es la apertura de nuevas concesiones para nuevos actores en el mercado de la televisión. Incluso vale la pena recordar que en los últimos días ha habido declaraciones de Emilio Azcárraga Gallán que reitera un punto de vista que ya había dicho en ocasiones anteriores, y del presidente de la Canitec, el señor Puente, que dicen que ya es tiempo de que haya una nueva cadena de televisión. Esto lo dicen quizá para que parezca que están anuentes a la competencia de la televisión, pero yo quisiera ubicar estas declaraciones también y la posible decisión acerca de Yusacell en el contexto de lo que me parece más relevante todavía, que es el mercado de la televisión digital. Exacto. Con la digitalización, como ustedes saben muy bien, puede ocurrir que en donde hoy cabe un canal de televisión haya más. Sí, la multiprogramación, ¿no, Raúl? Así es, Ni siquiera el desprendimiento, por ejemplo, de una cadena nacional, que yo creo que es muy poco probable, que yo iba ¿no? a preguntar si los obligaran a desincorporar algunos canales, ¿no te dejaría tranquilo eso? No va a pasar, eso es como... Porque esta decisión quizá está ligada a otra a la que le hemos dado poco o ninguna atención, que es el acuerdo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones tomado el 2 de mayo pasado. Es un acuerdo que enmienda el decreto del presidente Fox del año 2004 para televisión digital, pero que tiene, lo que me parece es una concesión inusitada y de lo más discutible, para que las televisoras que hoy tienen concesiones o las instituciones que tienen permisos hagan uso de las frecuencias permisionadas o concesionadas como ellas quieran. Como ellas quieran, tan solo notificando de su decisión para utilizar la frecuencia actual en la difusión de nuevos canales de televisión, simplemente notificando a la COFETEL y esperando unos cuantos días a que la COFETEL no se inconforme ante esta decisión de los empresarios. Es decir, el uso de la televisión digital, que podría ser la auténtica llave para la diversidad y a lo mejor para la calidad en la televisión mexicana, se está dejando en manos de los actuales concesionarios. Así es, de los mismos que actualmente pues dominan finalmente al mercado de la televisión en México. Doctor Raúl Trejo del Arbre, como siempre, muchísimas gracias por tu participación. Con mucho gusto, buenas noches. Gracias, Raúl, buenas noches. Buenas noches. Y pues lo invitamos a escuchar el siguiente corte. Media Telecom. Convergencia plena.
Los especialistas Gabriel Sosa Plata, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete. En Media Telecom, convergencia plena. Nube de eventos. Nube de eventos. Esta semana el sector estará movidito. La Comisión Federal de Competencia resolverá mañana miércoles 6 la concentración Televisa-Iusacell. El mismo día, el Pleno de la COFETEL discutirá los siguientes temas. 1. El convenio marco de interconexión, paso previo para que Telmex pueda dar televisión restringida. 2. Un proyecto para licitar frecuencias de televisión abierta. 3. La licitación de frecuencias de radio en Yucatán. 4. Los lineamientos para la consolidación de áreas de servicio local. Les estaremos informando. Nube de eventos. Nube de eventos. Y vaya que sí, importantes eventos que vienen esta semana. Va a estar movidito, ¿no, Irene? Turbulencia en la nube, caray. Turbulencia de las telecomunicaciones. Una cantidad de eventos, pero también de temas, y se nos están yendo un montón de comentarlos. No, bueno, que hoy quiere Iusacell recusar a Moni de Swan para que no conozca el convenio marco de interconexión. Bueno. Telmex a José Luis Peralta para que no conozca del tema de Uno TV, si es televisión o no es televisión. Esto está que arde. No, caray. está que arde, y por eso es muy importante la participación de usted que nos escucha. 5166-1025. Muchas gracias, por cierto, a Sandra Irigoyen. Me encanta el programa, he aprendido mucho sobre temas de telecomunicaciones. Felicita finalmente a todo el equipo. Muchísimas gracias. Y ya tenemos en la línea, justo para hablar sobre algunos de estos temas, a Javier Corral Jurado, que es candidato al Senado de la República por el PAN, quien es diputado con licencia, un experto en temas de las telecomunicaciones. Pues quien sin duda tiene una opinión importante también sobre el tema de la concentración Televisa-Iusacell. Javier Corral Jurado, buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel, Irene, Fernando. A mí me da mucho gusto también este programa, porque estoy seguro que mucha gente va a aprender mucho de ustedes. Yo estoy feliz porque haya una universidad de las telecomunicaciones en la radio. ¿Y si nos escuchas, diputado? Claro. Oye, yo tengo en mi iPhone una aplicación, TuneIn Radio, no sé si la hayan localizado. Sí, la conocemos. No, hombre, por Te favor. vamos a hacer examen por Twitter todos los miércoles después del programa, Javier. De hecho, hoy tuviste un foro con algunos de tus seguidores por internet, y justo uno de los temas era la alianza Televisa-Iusacell. ¿Cuáles eran las impresiones y dudas de estos cibernautas, Javier Corral? En primer lugar, mucha gente sorprendida por el dato que les doy a conocer del proyecto de resolución favorable a la fusión Televisa-Iusacell. A ver, ¿cómo? O sea, ¿tú tienes ya un adelanto de información? Yo tengo información de fuentes fidedignas. Ah, caray. Uy. En el sentido de que el día de mañana la COFECO va a aprobar finalmente, al resolver el recurso de reconsideración que presentaron Televisa y Azteca, la fusión de las empresas de Televisa y Iusacell. ¿Pero lo va a aprobar con condicionamientos, Javier, o lo va a aprobar así ya no? En realidad los condicionamientos que hasta donde yo tengo información que se contienen, pues son condicionamientos menores. Por ejemplo, ¿qué nos adelantas, Javier? No viene en términos reales lo que para mí, Irene, serían los dos principales condicionamientos para poder autorizar una fusión de esta naturaleza. Digo, ustedes saben que yo soy absolutamente contrario a la idea de la fusión en cualquier circunstancia, o sea, condicionada o no. ¿Pero cuáles serían los dos que tú mencionas? La retransmisión gratuita de las señales abiertas en sistemas restringidos y la desincorporación de algunos canales de televisión de ambas empresas, toda vez su dominancia en el mercado de la radiodifusión. O sea, nada de eso viene, diputado. No, son absolutamente condicionamientos. A ver, se condiciona al lanzamiento de una tercera cadena nacional de televisión, de modo que ahora resulta que para poder ampliar la oferta comunicacional en el país vamos a tener que fortalecer
al duopolio de la televisión y hacer que se convierta en un monopolio, me parece verdaderamente grotesco. Están desempaquetando el tema de los canales de pero no gratuito. Pero no gratuito, ¿verdad? A ver, es claro que se trata de un doblamiento de la autoridad. De la autoridad. Las presiones arreciaron. Yo no sé si ustedes se acuerden cuando yo todavía tenía mi columna en el IMER y cuando... Pero ya puedes regresar, diputado, a tu columna finalmente. No, todavía no se levantan las medidas cautelares. Ah, ¿no? Ah, caray, eso no sabíamos. Cuando el 24 de enero pasado la COFECO resolvió en esa votación tan apretada de 3-2 no autorizar la fusión, yo escuché a un júbilo en distintas voces, incluso entre voces expertas, y yo decía, no echemos las campanas al vuelo, no hay que bajar la guardia frente al proceso, primero por los términos del boletín, como se dio a conocer, ¿no? Y en segundo lugar, porque bueno, estaba a disposición de las televisoras el recurso de reconsideración, pero también porque sabíamos todos de las presiones que se habían ejercido sobre los comisionados y luego la apretadísima votación 3-2 que se dio para el asunto. Entonces, advertí que sobrevendrían más presiones conforme se acercara más la fecha de la elección. Bueno, las presiones han triunfado, primero sobre Miguel Flores Bernés, que es el comisionado que hizo la mayoría con Eduardo Pérez Mota y con Rodrigo Morales, y esto orienta al conjunto del organismo antimonopolios a finalmente que se salgan con la suya, tanto Televisa como Televisión Azteca. Me parece gravísimo, lo digo con toda sinceridad, me parece una enorme irresponsabilidad estar provocando así a la sociedad mexicana, porque la decisión se coloca en sentido totalmente contrario al reclamo social por democratizar, por diversificar, por ampliar la oferta en nuestro país. Oye, Javier, hay un tema que se ha tocado poco, porque siempre el análisis de esos temas es desde el punto de vista económico y la concentración económica, pero estamos por ver algo insólito en el mundo, la concentración de dos empresas de radiodifusión que prácticamente van a crear un monopolio ideológico, lo cual me parece absolutamente inconcebible, y creo que por supuesto no es la COFECO el órgano competente para analizarlo, pero indudablemente la perspectiva de ataque a la democracia misma que hay alrededor de esto es innegable. No, claro que sí es el órgano adecuado para considerarlo, porque en su resolución habló de contenidos programación. Claro, incluso hasta habló de fútbol. Sí, habló de fútbol, sí, analizó el tema del fútbol. Ha hablado de contenidos desde su acuerdo de convergencia y luego el tema precisamente de televisión restringida, es COFECO. Efectivamente, no solo hay una concentración económica perniciosa en términos de mercado para las telecomunicaciones, por supuesto que coincido, Jorge Fernando, de las nefastas consecuencias que para la democracia y para las libertades de expresión y de información tiene esta autorización al permitir que los dos únicos mastodontes, como los llamaría Miguel Ángel Granados Chapa, los dos mastodontes de la televisión abierta, se asocien en el negocio de la telefonía móvil y a partir de ahí constituyan en la práctica un monopolio televisivo, el más importante del mundo. A partir de la autorización de mañana se constituirá un monopolio. Enorme. Un monopolio convergente, ¿no? Sí, oye Javier, ¿y tú auguras unanimidad o como lo mencionas, estará Cristina Maza, Luis Alberto Ibarra y Miguel Flores de un lado, junto con Eduardo Pérez Mota y Rodrigo Morales el coro del otro? ¿O crees que va a ser unánime la votación? Yo creo que se ejerció una presión extraordinaria en los más altos niveles del gobierno de la República, y van a concurrir todos. Todos en unanimidad. Javier Corral, esto es una mala noticia para el país. Es una pésima noticia, pero además lo digo con toda claridad. Es un momento muy delicado. Es un momento que puedo decir, es un momento de enorme irresponsabilidad política, porque mientras miles de jóvenes estudiantes del movimiento Yo Soy 132, esta red interuniversitaria que se ha conformado, salen a las calles a protestar contra el duopolio de la televisión,
La respuesta del gobierno es empoderar más al duopolio, concederle mayores privilegios, reforzar su concentración insolente y provocar a los jóvenes de una manera irresponsable porque se les está enviando un mensaje durísimo. ¿Cuál es el mensaje que se les dice? Ustedes no valen nada, sus exigencias no valen nada, su voz no se escucha. Pues bueno, ese es un tema importante que sin duda deberá seguir este movimiento. Yo soy 132. Diputado, tenemos que hacer un corte, te agradecemos mucho, gracias por esta primicia informativa y pues nos seguiremos escuchando. Bueno, estaremos participando y yo escuchándolos desde Chihuahua. Gracias, Javier, un abrazo. Gracias. Igualmente, hasta luego. Bueno, vamos a un corte, regresamos a Media Telecom Convergencia Plena. No te desconectes. Media Telecom, Convergencia Plena. Ejerce tu derecho a las telecomunicaciones. Media Telecom, Convergencia Plena. Tecnología. Tecnología, investigación más desarrollo. Homo Gadget. Facebook está desarrollando una tecnología para que menores de 13 años puedan utilizar la red social bajo supervisión paterna. Actualmente cuenta con 900 millones de usuarios. ¿Dejarías a tus hijos usar Facebook? Twitter anunció que cambiará sus políticas de privacidad. Ahora tomará en cuenta visitas de los usuarios a la web y enviará un correo semanal con sugerencias. ¿Te agrada la idea? Falta poco para que puedas conocer y utilizar el sistema operativo Windows 8. Incluye mejoras y su mayor ventaja es que el software podría ser utilizado tanto en computadoras de escritorio, portátiles y tabletas. Nos dicen que en septiembre u octubre estará listo. ¿Lo comprarías? La compañía de videojuegos Nintendo anunció que la nueva pantalla de su consola Wii será táctil e interactiva. Los usuarios podrán enviar mensajes y tener información. Habrá que probarla. El navegador Chrome de la empresa Google ya supera a Internet Explorer como el más popular del mundo. De los 15 billones de visitas a sitios web, Chrome tuvo 32.43% del mercado mundial y Explorer 42.12%. Ambos estuvieron seguidos por Firefox con 25.55%. ¿Y tú, qué navegador usas? Tecnología. Tecnología, investigación más desarrollo. Homo Gadget. Estación Noticias MBS 5166-1025 es nuestro número telefónico para que se comunique, pues, valga la redundancia, con nosotros. Pues sin duda tema importante de la concentración Televisa-Yusacel. Y pues ya tenemos también en la línea a Albri, Saúl Alvidres, que es el representante de Yo Soy 132. Que lo tuvimos aquí hace 8 días, ¿te acuerdas? Hace 8 días. En cabina. Por supuesto. Saúl, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Saúl? Buenas noches. Aquí un poquito impactados porque nos acaba de comunicar Javier Corral, que es un experto de estos temas de medios, de telecomunicaciones, que ha tenido la primicia, digamos, de que mañana la Comisión Federal de Competencia aprobará la concentración Televisa-Yusacel. Así de bote pronto, yo sé que es un tema en ocasiones complicado. Técnico. ¿Habría alguna postura por parte de Yo Soy 132 que finalmente se ha manifestado en contra de la concentración mediática? Bueno, mira, pues sería incongruente, ¿no? Que no hubiera una postura en lo referente a lo que mencionas. Sin embargo, mira, en este momento nosotros nos encontramos en un proceso precisamente de liberación de distintos puntos como movimientos. Sin embargo, nosotros sí procederemos a llevar a cabo algún pronunciamiento en contra de esto, porque pues evidentemente pervierte todos los principios u objetivos del movimiento, ¿no? Sin embargo, en este momento no podría puntualizarte bien qué es exactamente lo que será. Sin embargo, sabemos que será mañana y bueno, esto saldrá de un consenso precisamente ahorita, tal vez hasta la madrugada. Oye, Saúl, gusto saludarte, Jorge Fernando Negrete. ¿Tú considerarías que esto de ratificarse mañana, de comunicarse oficialmente, sería una provocación al movimiento de ustedes? Pues mira, yo creo que dudo que su intención sea provocar, simplemente su intención es aglomerar de nuevo más y más poder, ¿no? A través de estas figuras monopólicas.
Pero bueno, sin embargo, sigue siendo enteramente reprobable y pues obviamente contraviene los principios y metas objetivos del movimiento y pues por consecuencia el mismo movimiento dará una consecuencia a esto. Oye, Saúl, una pregunta. ¿Ya tienen, cuáles fueron los resolutivos que tomaron en la Asamblea de la Ciudad Universitaria? ¿Ya hay algún pliego sobre esto? No, mira, de hecho yo sigo aquí, me salí ahorita nada más para atender a ustedes y a su auditorio. No, gracias a ustedes. Y bueno, en este momento pues no podría fijarte algo, o digo lo general. En lo general, al parecer, se concibe de igual manera como se ha venido pronunciando, sin embargo, aquí se están tocando matices ya más específicos de organización, etcétera, que bueno, se darán a conocer en su debido momento. Es decir, pero siguen con el tema de la democratización de los medios de comunicación. Sí, por supuesto, es uno de los puntos torales. A mí, Saúl, me preocupó un poco, te lo comparto. La última reunión que tuvieron, o la asamblea, la del miércoles de la semana pasada, me parece que fue, que en el que me pareció a mí que ya instalaron como demasiadas mesas. Entiendo que en algunas estaban viendo temas ya del Tratado de Libre Comercio y cuestiones así que pudieran, en mi opinión, y por eso te lo pregunto, a ver si coincides o no, distraer un poquito el foco del movimiento. ¿Qué ha pasado sobre esto y cómo ves mi preocupación, Saúl? Mira, yo no lo percibo de esta manera. La asamblea anterior aquí en la UNAM fue precisamente para recoger distintas propuestas y que en la polaridad de estas mismas se enriqueciera el discurso del movimiento. Sin embargo, estas propuestas se oficializarán posteriormente a través de votación en lo específico. Sin embargo, el movimiento tiene muy claro que existen dos agendas, una de aquel 1 de julio y otra posterior al 1 de julio. En relación a eso, nosotros acogemos de esos planteamientos lo principal en lo referente a la primera agenda y actuaremos en consecuencia. ¿Por qué? Pues para no dispersar las actividades, los objetivos, etcétera. Bueno, muy bien, Saúl Alvidres, representante de Yo Soy 132. Muchísimas gracias, seguiremos atentos de lo que ocurra finalmente con este movimiento que se ha propuesto, entre otros objetivos, la democratización de los medios de comunicación. Aquí lo vamos a tener justo las próximas semanas, participando a Saúl, y te damos las gracias. Gracias, Saúl, estamos atentos. Gracias a ustedes, un saludo a todos, auditorio, hasta luego. Buenas noches. Y pues bueno, le comento que recibimos un correo electrónico de Gustavo Martín, un correo muy amplio, muy interesante, Irene, Jorge Fernando, que comenta lo siguiente. Dice: creo que sería muy positivo que dedicaran 3 o 5 minutos a algo así como la crítica ciudadana del día, un espacio para que los usuarios informemos o de plano ventaneemos a los proveedores de servicio con los hechos de su mala calidad, que obliga a las empresas a escuchar y ofrecer cuando menos una explicación o disculpa. Les pido, nos comenta Gustavo Martín, Radio Escucha, que no se pierdan en el sinfín de vericuetos legales y políticos, es cierto, sí, que tiene el tema de las comunicaciones y que dan un poco de voz y por ende ayuda a los millones, y que den un poco de voz y por ende ayuda a los millones de usuarios que vivimos frustrados por un mal servicio y una pésima atención a nuestras quejas. Hasta ahora he escuchado muchísimas opiniones y hasta felicitaciones de gente relevante del medio, nos dice Radio Escucha, pero ninguna opinión de usuarios. Ya toca, ¿no creen? Nos dice. Pues que nos llamen, ¿no? Pues que nos llame, ¿no? Dice 3 minutos para el quejoso para exponer el caso y 2 para la empresa para responder. Nos parece muy pertinente, por supuesto, que no queremos ser el ombudsman de ese tema, pero es fundamental escuchar a la gente y este es el espacio para hacerlo. Además, prácticamente en todos los países de América Latina tienen justamente sistemas de participación y de defensa del consumidor de telecomunicaciones. Tendríamos que promover eso. Y yo creo que a lo mejor pudiéramos tener digo, que nos llamen por lo menos una vez en el programa, tener una llamada del tema y a lo mejor la réplica al operador, porque pues también a lo mejor la empresa balconeada o ventaneada, como dice, a lo mejor tiene derecho a la información, no es por defenderlos, pero puede pasar. O que también hablen y digan: oye, recibí muy buena atención de tal. No, porque ahí se va a prestar papaleros. Mejor puras quejas. No, pero sí es importante que usted que nos escucha, pues nos comente. Nos manden por mail, ¿no? Sí, ¿cómo ve sus propios servicios de telecomunicaciones? ¿Son buenos, son malos? En fin, eso va a enriquecer mucho a este programa. Francisco Manríquez nos llama por teléfono, nos comenta: es una vergüenza que la autoridad gubernamental solape este tipo de actos. Supongo que se refiere a la Alianza Televisa y Usaciel. Sí. Es vergonzoso y denigrante que aprueben esta fusión. La autoridad no está para venderse al mejor postor. Raquel
Coto felicita el programa, muchas gracias. Me parece importante que los jóvenes los levantemos. No vamos a tolerar un Televisa y TV Azteca. No queremos un gobierno de dedazo. Es importante que se cree una universidad de las radiocomunicaciones. Muchas gracias a Raquel Coto y Cecilia García. Finalmente el gobierno nos bailó nuevamente con la fusión Televisa y Yusacel. ¿Qué piensan? Pues que además esto está ligado con el tema de la tercera cadena también, como lo dijo Javier Corral, y del cual pues tampoco tenemos mucha información, ¿no? Me parece que la Cofetel ha sido omisa en informar como debe de ser. Hoy por hoy hay algún comisionado por ahí que tiene el proyecto de la licitación y me parece que ha faltado información, ¿no? ¿Creen ustedes? Bueno, Sí. pero además tienes en contra que no ha habido, digamos, el paliativo, no ha habido una política de medios públicos clara. El hecho de haber lanzado ahora este OPMA, lo único que hizo es garantizar que todas las señales están controladas por la Secretaría de Gobernación. Por el gobierno, Claro. Y no solamente eso, desde 1967, por ejemplo, en Estados Unidos, hay una ley de medios públicos que regula la materia y no permite que el gobierno controle las señales, en este caso de los medios públicos. Y aquí todo pasa por gobernación. Es importante que hablemos en próximos programas de esto. 5166-1025. Vamos a un corte y regresamos. Síguenos en Twitter @Media Telecom. y en Facebook. Media Telecom Información Estratégica. Regresamos. Media Telecom. Convergencia plena. Telecomunicaciones para el desarrollo de México. Media Telecom Américas. 2011-2016. El tráfico de datos a través de Internet será 4 veces más grande. La cantidad de conexiones y dispositivos que se encontrarán en el mundo llegará a 19,000 millones, casi el doble que en el 2011. Y el tráfico IP anual mundial será de 1.3 zettabytes, casi 1 trillón de gigabytes anuales, casi 2.5 conexiones por cada persona del planeta, de acuerdo con las predicciones del estudio anual de Cisco Visual Networking Index 2011-2016. Según el estudio para conocer al consumidor de telefonía móvil llevado a cabo por la Comisión de Regulación de Comunicaciones colombiana, 87.5% de las líneas contratadas se encuentran en planes de prepago, ligeramente con mayor porcentaje por parte de las mujeres. El principal operador es Comcel, propiedad de América Móvil, seguido de Movistar y Tigo, mientras que UF y UNE mantienen una participación marginal. Una investigación publicada por el Comité Gestor de Internet en Brasil muestra que el número de hogares con acceso a Internet aumentó en todas las regiones del país de 27 a 38%, un aumento de más de 40%, el mayor crecimiento registrado en un año en el país suramericano. Las investigaciones demuestran que en comparación con 2010, el uso de teléfonos celulares para acceder a Internet creció 240%, al pasar de 5 a 17%. El acceso de banda ancha móvil a través de tecnologías 3G se incrementó de 10 a 16%. De acuerdo al Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Paraguay registró 403.549 suscripciones a banda ancha, un aumento de 43.7% con relación al año pasado. A estos datos se le suman el crecimiento acelerado que han registrado los usuarios que pagan por 3G, que en total son el doble en el país con relación a los usuarios abonados de banda ancha, incluyendo DLS y fibra óptica. Media Telecom Américas. Está usted en la frecuencia correcta. Noticias MBS 102.5, 5166-1025 es nuestro número telefónico. Ya tenemos en la línea a Mariana Rodríguez Sani de Convergencia Research. Mariana, muy buenas noches. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Pues aquí muy contentos de que te tengamos en el programa. Jorge Fernando. Mariana, gusto en saludarte, habla Jorge Fernando Negrete. ¿Cómo estás, Jorge Fernando? Muchas gracias por invitarme. Oye, antes de que iniciemos con la sesión de preguntas, es muy paradójico ahorita las notas que acabamos de escuchar Media Telecom Américas, porque veíamos cómo se incrementa y se va a incrementar el tráfico de datos por Internet de manera exponencial en los próximos años. De manera espectacular, el 50% de la población mundial estará cubierta con servicios 4G para el 2017. Sin embargo, el estudio que tú elaboraste es justamente no para tecnología 4G ni 3G, sino el
estudio de los SMS. Esto quiere decir que hay un montón de gente, hay mucha gente que todavía no accede al tema de los datos, a los contratos de datos, que todavía no usa masivamente el Internet en sus dispositivos móviles, pero sí usa de manera prioritaria los SMS, donde puedes dar incluso servicios públicos, como por ejemplo en materia de salud, de seguridad, de educación, y tú justamente preparaste un estudio que me parece notable sobre el sector. ¿Podríamos platicarnos exactamente en qué consistió el estudio que realizaste? Sí, el estudio es un estudio realizado para la empresa Asillon, que se pone a disposición de toda la industria. Es un estudio que se realiza desde hace ya varios años y que va midiendo la evolución de los servicios móviles que no son la voz, entre los que están Internet móvil, los contenidos y también los SMS. En particular, esta edición de Mabam de México se concentró en los servicios de mensajería. ¿Por qué se concentró en los servicios de mensajería? Porque en América Latina la adopción de Internet móvil es de alrededor de entre el 10 y el 15% de las personas que tienen un teléfono móvil, dependiendo del país. Sin embargo, las personas que usan SMS en la mayoría de los países son del 98 o 99% del total de las personas. Entonces es un uso que está casi tan generalizado como el uso de la voz. Mariana, buenas noches. Te saluda Irene Levy. Buenas noches, Irene. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Perdón, de entrada, pues allá ya son... ¿Qué hora es por allá? ¿Las 12 de la noche? Sí, las 12 de la noche. Sí, caray, bueno, pues ya te desvelamos. Oye, Mariana, muy interesante el tema de los SMS. ¿Tú no crees que conforme vaya aumentando la penetración de banda ancha y de dispositivos móviles inteligentes, el uso de los SMS vaya disminuyendo, o cuál es el resultado del estudio en este sentido? No, los resultados del estudio lo que dicen es no que va a disminuir, sino que más del 50% de las personas sí consideran que va a ser igual de importante su uso. Es decir, que más o menos van a mantener el uso, pero hay otro 25% que consideran que va a ser más importante el uso. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? La medida que crezcan los teléfonos inteligentes, va a crecer más el uso de datos o el uso de otros servicios que no son los de mensajería. Y la mensajería se va a ir adaptando, ¿sí? Va a usarse de otros modos. Una de las cosas que mencionaba Jorge es lo que tiene que ver con comunicación entre el sector público y las personas, por ejemplo. Esa emergencia, por ejemplo, ¿no? Que te manden una alerta de tráfico, de una alerta de un huracán o alguna cuestión así. O que reserves tu cita, por ejemplo, en un hospital, no tengas que hablar por teléfono, sino mandas tu SMS y te dan cita tal día. O los servicios bancarios, ¿no? Que te notifican, por ejemplo, ¿no? De una operación, en fin. Exactamente. Claro. Pues, ¿quién pensaría que los mensajes de texto están de moda? De moda, ¿no? Oye, Mariana, pero por ejemplo esto nos lleva a pensar que este tipo de tecnologías todavía no ha llegado a su nivel máximo de eficiencia. Está por verse justamente ese umbral. No sé si uno tiene que hablar de eficiencia, sino que me parece que es más de generalización. Si uno piensa, por ejemplo, en los desarrollos de e-government que hace muchos años, que se analizan, que se implementan, bueno, una de las barreras era que no toda la gente tiene acceso a Internet. En cambio, toda la gente, o la mayoría, 100% de penetración, digamos, como número general, en América Latina tienen un teléfono móvil. Entonces, desde ese punto de vista, el SMS se puede usar para muchas cosas de comunicación, de alertas, de interacción, de transacción, como puede ser el tema bancario, de inclusión, porque hay una gran cantidad de dispositivos habilitados. Entonces, es toda si quieren, una nueva generación de servicios. Pues tema, sin duda, muy importante en tiempos de la convergencia. Mariana Rodríguez Sani, se nos termina el programa. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ella está en Convergencia Research, que es una empresa de consultoría, una de las más destacadas del sector. Buenas noches, Mariana. Bueno, muchísimas buenas noches, gracias Mariana. a ustedes. Gracias. Buenas noches. Nada de nada, hasta luego. Pues ya se nos terminó. Ay, lástima programa. que terminó como la caricatura, es de veras lamentable. Yo no me quiero ir sin decir que el crecimiento de Internet fue importante en este trimestre. Yo también tengo muchas muy cosas más superior que al de decir, América no Latina en muchos países, y es importante porque siempre nos criticó en el caso de Cogetel. Pero bueno, En fin, pues bueno, pues agradecemos también a Enrique Camarillo, que apoya la propuesta de los radioescuchas, es decir, de que sean escuchados en este programa. También a Rafael Cuauhtémoc, dice que es una farsa y una burla que se permita esta fusión de Televisa y Usacell. Pues bueno,
nos vamos. Hasta luego, o nos vemos el próximo martes de Telecomunicaciones. Martes de Telecomunicaciones y pues como siempre muchísimas gracias a Arnulfo Rodríguez y Raúl González en los controles técnicos, Fernando Viveros, productor general de este programa, Jorge Bravo, Mariana Torres, Dinora Navarro y Margarita Cruz en la producción, que también por cierto estuvieron en los teléfonos. Y la próxima semana, martes de Telecomunicaciones, Media Telecom, Convergencia Plena. Hasta la próxima semana. La próxima semana tenemos una cita en MBS 102.5 para interconectarnos.